Rogamos que tu palabra sea predicada con todo de nuevo. Que tu Espíritu Santo nos guíe de principio a fin y que tu nombre sea glorificado, Señor, y que nuestras vidas sean transformadas por medio de la predicación de tu palabra, Señor. Úsame como un instrumento para tu gloria y para bendición de mis hermanos, Señor. Y así como tú hablaste a mi vida, así hable a la vida de nuestros hermanos. En esta mañana, gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Gloria al Señor, mis hermanos. La semana pasada vimos el tema de la aceidad y predicaba a nuestro hermano Miguel acerca de que Dios es autoexistente y autosuficiente en sí mismo. ¿Se acuerdan? ¿Y qué es lo que significaba eso? Significaba de que Dios no tiene necesidad de nadie ni de nada para ser. Dijimos que Dios es, no existe, porque todo lo que existe es porque fue creado y Dios no fue creado. Vivimos en un mundo, hermanos, que constantemente está cambiando. Por ejemplo, nosotros cambiamos todos los días. Cuando éramos pequeños, mis hermanos, teníamos deseos que ahora de adultos parecieran que decimos, ¿cómo es que cuando éramos pequeños hicimos tales cosas? Me acuerdo que cuando llovía, tengo un problema con esta conexión de este. Cuando llovía, mis hermanos, yo me subía a un árbol y había un río abajo y me tiraba de ese árbol. Y no veía las consecuencias, mis hermanos, de lo que me podía pasar. Y una vez me acuerdo de que me tiré al río y ¿qué pasó? Yo estrellé mi rodilla contra una piedra y la misma corriente me sacó a la orilla, mis hermanos, y casi me ahogo. Ahora, de adultos, mis hermanos, no haríamos cosas así. De adultos no haríamos cosas porque tenemos más conocimiento, de que tenemos más sentido común. Y vemos, mis hermanos, que nuestra vida ha ido cambiando consecuentemente. Cada día, mis hermanos, tomamos decisiones y por las circunstancias que estamos. Can you move the antenna of the microphone, please? Thank you. Cada día, mis hermanos, tomamos decisiones de acuerdo a las circunstancias que estamos. Y mi esposa y mi hermano Miguel son dos personas que en esta iglesia me conocen muy bien y ellos saben de que yo tengo un problema. Ese problema es de que constantemente estoy cambiando. A veces tomo decisiones, mis hermanos, y las cambio. Ahora es algo que necesito trabajar y que estoy trabajando en ello. Otra de las cosas, mis hermanos, que vemos es que la sociedad está cambiando y vivimos en una sociedad cambiante. ¿Se acuerdan que, o los que viajaban antes del 9/11, la seguridad en los aeropuertos era muy poca o tal vez no había nada? Pero por lo que pasó por el 9/11, todo cambió. Entonces, si las personas cambian, entonces las circunstancias también cambian. Y otra de las cosas que cuando éramos pequeños, ¿se acuerdan de que íbamos a las casas de los vecinos y estábamos ahí hasta altas horas de la noche? Y los padres de los niños no se preocupaban porque pues todo era más sano. Y sabían que si sus hijos estaban en la casa de los vecinos iban a regresar y no había problema. Pero, mis hermanos, la sociedad ha cambiado, la maldad ha crecido, entonces la gente ha sido más, se ha preocupado más por sus hijos y no dejarlos salir a cualquier lado. Otra de las cosas que hacíamos es que si querías escuchar música, ¿qué es lo que andabas en el carro? Una gran carpeta de CDs, ¿correcto? De todos y cassettes, los más favoritos, los que les gustaba ahí. Pero ahora si quieres escuchar música, pues lo creas una playlist en YouTube o en Spotify y tienes miles y millones de canciones que las puedes espacio mucho más reducido. Vivimos, mis hermanos, en un planeta cambiante, el clima cambia, las personas cambian, los gobiernos cambian, la economía cambia, todo cambia excepto Dios.
Y ese es el tema que me toca predicar hoy en día. Hoy estaremos hablando acerca del atributo de la inmutabilidad de Dios. El atributo de la inmutabilidad de Dios. La inmutabilidad, mis hermanos, es un atributo de quien se dice, de Dios, perdón, de quien se dice que no cambia ni él ni sus designios. El diccionario hispano, Mundo Hispano, define la inmutabilidad como la perfección de Dios por la cual Él está exento de cualquier cambio en esencia, atributos, conciencia, voluntad y promesas. Es la perfección de Dios por la cual Él está exento de cualquier cambio en su esencia, en sus atributos, en su conciencia, voluntad y promesas. Ningún cambio es posible en Dios, mis hermanos. ¿Por qué? Porque cuando cambiamos nosotros, o cuando nosotros cambiamos, experimentamos el cambio, y es porque lo hacemos para algo mejor o para algo peor. Cuando nosotros cambiamos para algo mejor o para algo peor. Y si Dios es absolutamente perfecto, no hay ninguna razón para que Él cambie, ya sea en Él mismo o fuera de Él mismo. Como vimos la semana pasada en Oseas 4:6, que por falta de conocimiento, dice Oseas, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Hoy mismo, hoy en día en la iglesia, por falta de conocer los atributos de Dios, tenemos una perspectiva errónea de quién es Dios. El no conocer este atributo de la inmutabilidad de Dios nos lleva a muchos errores. Por ejemplo, el declarar y decretar sanidad sobre alguien. ¿Se acuerdan en el ejemplo que ha puesto mi hermano Miguel acerca de Julio Melgar, que tenía cáncer? Y muchos cantantes, mis hermanos, le profetizaron de que no se iba a morir, y algunos se atrevieron a decir de que no aceptaban un no como respuesta. ¿Y qué pasó? Se murió. ¿Por qué? Porque Dios había decretado el día que él iba a morir. Otro de los errores que cometemos al no conocer la inmutabilidad de Dios es el orar pidiendo a Dios que haga lo que yo quiero y no lo que Él quiere. Una de las razones por las que no nos interesa, y creo que es las razones más grandes, por la que no nos interesa conocer el atributo de la inmutabilidad de Dios, es porque nuestros planes se verán frustrados constantemente. Proverbios 19:21. Vaya conmigo a Proverbios 19:21. Este está en la NBI y usted lo lee en la Reina Valera. Tenemos Proverbios 19:21, dice: muchos son los planes en el corazón de las personas, pero al final prevalecen los designios del Señor. Ahora, mis hermanos, Dios no cambia porque aparentemente yo tenga un mejor plan. Sus planes son mucho mejores que los míos. Imagínate que yo le quiera decir a Dios lo que tiene que hacer cuando Él es todo omnisciente, todo soberano. Él conoce el principio de la historia hasta el final. ¿Cómo yo le puedo decir o darle consejos para que Él haga algo que supuestamente es mejor plan? Elizabeth Elliot, mis hermanos, era una misionera más influyente de los tiempos recientes. Ella y su esposo fueron misioneros en Perú. Dice que si oramos como Cristo nos enseñó en el Padre Nuestro, la frase, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, es muy probable o es muy posible que para hacerse su voluntad, o sea, la voluntad de Dios, la nuestra será deshecha a cada cierto tiempo. De forma que haga lo que Él quiere y no lo que yo quiero. Y como muchas veces, mis hermanos, queremos hacer nuestra voluntad, usamos la oración para traer nuestros proyectos a Dios y que Él los apruebe. Pero eso no va a pasar porque muchas veces pedimos con motivos egoístas. Santiago 4:3 dice, Reina Valera, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Ahora es fácil, mis hermanos, decretar y declarar y tener un Dios que yo pueda manejar, que conocer el Dios inmutable, que nadie puede hacer cambiar de opinión y que solo hará lo que está de acuerdo a su voluntad. Y eso es lo que vemos en 1 de Juan 5:14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa, que dice, conforme a su voluntad, no a la nuestra, Él nos
nos oye. Ahora, mis hermanos, Dios solo hará todo lo que sabe que es mejor para nosotros. Si somos sus hijos, Dios no es como nosotros que somos movidos por emociones. Él no es afectado por nada que lo obligue a cambiar de opinión. Y la razón, mis hermanos, algunos podrían decir, entonces, ¿para qué oramos? Porque nosotros tenemos problemas aceptando la voluntad de Dios. Por eso oramos. Oramos, le pedimos a Dios, le mostramos nuestros deseos a Él, pero que Él nos dé su deseo a nosotros. Y la forma como vamos a ver lo que Él quiere es mediante la Escritura, mediante lo que Él dijo en la Escritura que es bueno para nosotros. Oramos, mis hermanos, para someter nuestra voluntad a Dios porque tenemos problemas aceptando su voluntad. Ahora, la razón por la que nosotros cambiamos se debe, mis hermanos, a que no tenemos información necesaria. ¿Ok? Y Dios, mis hermanos, en cambio, Dios conoce todo lo posible y todo lo que existe porque porque todo existe en Él. ¿Se acuerdan lo que dijo Pablo en Hechos? De que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Entonces, Dios nos necesita saber cosas para poder cambiar, porque Él no puede cambiar, ya que todo existe en Él, aún nosotros. Como vimos, mi hermano, la semana pasada en el atributo de la aceidad. Entonces, si Dios cambiara de opinión por alguna razón, significa que, una, Él no sabía algo, número dos, Él no pudo hacer algo, o número tres, Él no conocía algo. Y tendríamos un gran problema. Si Dios cambiara de planes, tendríamos que negar su atributo de la omnisciencia, que todo lo sabe. Si Dios cambió, es porque no sabía algo. Y su atributo de la omnipotencia, que significa que Él todo lo puede. Si Dios cambió, es porque Él no podía hacer algo y optó por una opción más fácil que Él puede hacer. Y si negamos, mis hermanos, y si decimos que su atributo si Él cambia, si Él está en contra de su atributo de la inmutabilidad, si Él cambia, su atributo de la presciencia estaría en grave problema también. ¿Cuál es el atributo de la presciencia de Dios? Es su conocimiento previo de las cosas. No es presencia, es presciencia. Si Dios cambia, mis hermanos, es porque se le escapó información que Él no sabía. Y en cualquiera de esos casos, si Dios cambiara, tendríamos problemas con estos tres atributos y Él dejaría de ser el Dios de la Biblia. Ahora, si Dios cambia, entonces no es el Dios de la Biblia. Veamos Salmos 33:11. Reina Valera, Salmos capítulo 33, versículo 11. Salmo 33, 11 dice: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Entonces, mis hermanos, Dios no cambia en sus planes o pensamientos. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Isaías 14, 24, Reina Valera: Jehová de los ejércitos juró, diciendo. Sabemos que cuando Dios jura, jura por Él mismo, no jura por nadie más. Ciertamente se hará de manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Mi hermano, en otras partes de la Escritura vemos cómo Dios, cuando hace algo, cuando jura algo, Él jura por Él mismo, porque no hay nadie más grande que Él para demostrar que sus planes se van a cumplir y que Él no va a cambiar a pesar de que los hombres cambien. Por ejemplo, vimos el ejemplo, o está el ejemplo en la Biblia acerca de que dice que Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y dice que Él juró, o sea, Dios juró por Él mismo, porque no había nadie más grande que Él. Y viendo estos pasajes, mis hermanos, bases, podemos llegar a la conclusión de que Dios no cambia, porque si lo hiciera dejaría de ser el Dios de la Biblia. Dios no cambia tampoco en sus promesas a pesar de nuestros pecados. Malaquías 3:6. Malaquías 3:6 dice: porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. El contexto aquí, mis hermanos, es que el profeta Malaquías fue un profeta
que ministró a Israel, en este caso a Judá, después de que ellos regresaron del cautiverio de Babilonia, que fue alrededor del 430 antes de Cristo. El contexto de este pasaje es que el pueblo de Dios había regresado del exilio. Esdras y Nehemías estaban trabajando, construyendo el templo y haciendo toda la reconstrucción de Jerusalén para que el pueblo se encuentre en condiciones de adorar a Dios libremente. Pero de nuevo ellos vuelven al olvido, mis hermanos. Ya eran libres y han vuelto a Israel, pero su corazón todavía continuaba esclavos en Babilonia. Por ejemplo, hacían cosas, mis hermanos, empezando con los sacerdotes y después con todo el pueblo. Las cosas que hacían los sacerdotes era que ofrecían animales cojos, ciegos, enfermos, de todas las imperfecciones que tenían los animales para el sacrificio. Cuando Dios les había dicho de que cuando ofrecieran un animal tenía que ser un animal sin manchas, sin defectos, porque simbolizaba a Cristo. Otra de las cosas que hacía era que se divorciaban también de sus parejas y se casaban con otras mujeres paganas de otros países. Con eso, mis hermanos, cuando Dios les dijo también de que si hacían esto, las mujeres de otros países los iban a arrastrar a sus ídolos. La otra cosa que ellos hacían era que le robaban a Dios en sus diezmos y ofrendas. Y Dios se enoja aquí, mis hermanos, pueden leerlo más detenidamente. Ellos le robaban, el pueblo le robaba a Dios en sus diezmos y sus ofrendas. Cuando hacían eso, los levitas que trabajaban en el templo y dependían de los diezmos del pueblo, cuando no había provisión, tuvieron que ir a trabajar. Cuando Dios les había dicho que los levitas debían de estar en el templo para ofrecer sacrificios por ellos. Otra de las cosas, mis hermanos, que acusaban a Dios los sacerdotes, era que decían que de por demás valía servir a Dios, que no valía la pena servir a Dios. Enseñaban al pueblo que los soberbios, que los impíos y los que tentaban a Dios no solo prosperaban, sino que además escapaban sin castigo. Ahora imagínate que mi hermano Miguel yo en este caso les predicara que no vale la pena servir a Dios. ¿Qué clase de líderes seríamos? En este contexto, mis hermanos, es en el que Dios les dice a los israelitas y a los sacerdotes: la única razón por la que ustedes no han sido consumidos es porque yo no cambio. Mis hermanos, esa fue una verdad para los israelitas y esa es una verdad también para nosotros. La razón por la que tú y yo estamos aquí sentados con salud es por la misericordia de Dios. Salmo 130, 3, 4, traducción al lenguaje actual, dice: si tomaras en cuenta todos nuestros pecados, nadie podría presentarse ante ti. Pero tú nos perdonas, por eso mereces nuestra adoración. Mis hermanos, el atributo de la inmutabilidad es el que describe el carácter de Dios que no cambia. Ahora, la palabra en hebreo para cambiar es shaná, que significa doblar, duplicar o mutar. Ahora, Dios es todos sus atributos, mis hermanos. Ninguno de sus atributos es mayor que otros. Por eso es que si uno de sus atributos contradice a otro atributo, entonces Dios deja de ser el Dios de la Biblia. O Dios está equivocado, la Biblia está equivocada, o nosotros estamos equivocados, si interpretamos de esa manera. Es por eso que Dios puede mostrar amor y mostrar ira al mismo tiempo, algo que nosotros no podemos hacer. Estos dos atributos los vamos a ver más adelante. Pero el pastor John Piper explica cómo funcionan estos dos atributos de Dios, el atributo de la ira y el atributo del amor. Y él lo explica de la manera como actúa el mar ante cuando pasa un tsunami. Y es que en la superficie, mis hermanos, del mar pueden haber olas gigantescas que pueden destrozar todo a su paso. Pero si tú tuvieras la oportunidad de viajar al fondo del mar en ese tsunami, el mar está completamente en calma. Bueno, algo parecido pasa con Dios. Dios tiene la capacidad de mostrar sus atributos al mismo tiempo y al hacerlo, Él no está cambiando. Nosotros no podemos mostrar amor e ira al mismo tiempo. O estamos enojados o estamos alegres. El atributo de la inmutabilidad de Dios va conectado con el atributo de la aceidad que vimos la semana pasada. Porque
Dios, mis hermanos, tiene vida en sí mismo y no depende de nadie para ser. Es por esa razón que Él no cambia ni tiene necesidad de hacerlo. Tú y yo, mis hermanos, cambiamos porque todos somos dependientes los unos de los otros. Ese no es el caso de Dios. Dios, mis hermanos, también es inmutable en sus planes. Isaías 46, 9 y 10. Reina Valera. Isaías 46, 9 y 10. Dice, acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. ¿Por qué Dios es así? Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dios cumple todo lo que promete porque Él es eterno, Él vive en un presente continuo, mis hermanos. Hay algo que tú y yo hacemos, mis hermanos, es que muchas veces, como les decía, cambiamos de circunstancias porque somos dependientes, cambiamos de planes, perdón, porque somos dependientes de nuestras circunstancias. Si tenemos que hacer un trabajo al aire libre y empieza a llover, ¿qué pasó? Tenemos que cambiar, porque no conocíamos el futuro. Si vamos de viaje y se nos daña nuestro auto, se nos dañaron los planes también. Nuestros planes se ven frustrados. A Dios no le preocupa ninguna de estas cosas. ¿Por qué? Porque dice Isaías que Él anuncia lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. A Dios no le preocupa nada de esto, mis hermanos, porque Él ordenó todo desde el principio y lo que va a suceder. Por eso Él no tiene necesidad de cambiar. Dios vive en un presente constante. Veamos esta línea de tiempo para que entendamos. La Biblia dice que Dios es eterno, ¿correcto? Entonces, si vemos la eternidad, mis hermanos, la eternidad pasada y la eternidad futura, el punto que vemos ahí es donde nosotros estamos en el tiempo. Nosotros no podemos estar en la eternidad pasada o en la futura. Pero, mis hermanos, Dios sí puede hacerlo. Dice que Dios no está sujeto al tiempo y de hecho, por ser el eterno, lo que nosotros vemos como pasado, presente y futuro, Dios siempre lo ve como un presente continuo. Ahora, veamos algunas preguntas que pueden surgir al decir que Dios no cambia. ¿Cuántos han leído la frase en la Biblia que dice, y se arrepintió Jehová del mal que iba a hacer y no lo hizo? ¿Ven? Veamos Jeremías 18:8. Pero si esos pueblos, palabras de Dios, si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo, dice Jehová, me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Ahora, si hemos probado, mis hermanos, con la escritura de que Dios no cambia ni sus pensamientos, ni sus planes, ni su carácter, y sabemos que arrepentirse bíblicamente es cambiar de mente, ¿por qué encontramos pasajes en la Biblia donde aparentemente Dios cambia? Y que literalmente, mis hermanos, dice que Dios se arrepintió como Jeremías 18:8. Dice, yo me arrepentiré, dice Dios, del mal que había pensado hacerles. Ya sea, mis hermanos, Dios cambia supuestamente, ya sea porque alguien oró, o porque alguien se arrepintió, o porque alguien no le obedeció, como fue en el caso del rey Saúl, que Dios lo desechó. El problema, mis hermanos, es porque torcemos la escritura porque no estudiamos a profundidad. Mis hermanos, la Biblia no se escribió originalmente en español. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo, en arameo y el Nuevo Testamento en griego. Yo tenía un familiar que me decía, no, es que yo tengo que leer la Biblia en español, en la Reina Valera, porque esa es la versión que se escribió en la Biblia. Cuando decimos eso, mi hermano, solo estamos demostrando ignorancia. Ahora, todas las demás versiones son traducciones, NBI, Reina Valera, traducción al lenguaje actual, Biblia de las Américas. Todas son traducciones, mis hermanos, algunas son traducciones de la Vulgata Latina, que la Vulgata Latina fue una traducción también del original. Y en las traducciones, mis hermanos, se pierde el significado muchas veces de las palabras. Todas las demás versiones son traducciones y en la traducción los traductores usaron palabras que se parecían al original.
pero si se traducen literalmente no tienen sentido. Es por eso, mis hermanos, que es necesario que cuando estudiemos la Biblia, la estudiemos en el lenguaje original y no en nuestro idioma. Y les voy a dar un ejemplo para que entendamos. En español, mis hermanos, hay palabras que no se pueden traducir literalmente al inglés. ¿Cuántos saben eso? En lugar, mis hermanos, de eso se usan palabras que transmiten la idea de lo que se quiere decir. Por ejemplo, ¿qué es trasnochar? Desvelarse, ¿verdad? Estaba buscando qué es trasnochar. La definición en español es quedarse despierto gran parte de la noche o toda la noche. En inglés, ¿cómo dirías trasnochar? No existe, pero hay una palabra que está cercana a esa, que se dice stay up all night. Si traducimos, mis hermanos, stay up all night, tendríamos que decir, traducir la palabra por palabra, mantenerse arriba toda noche. Eso no tiene sentido, ¿verdad? Esa traducción, mis hermanos, si la tradujéramos literal no tendría sentido, pero si hablas inglés, entiendes la idea de lo que te quiero decir cuando digo I stay up all night. Me quedé desvelado toda la noche. Significa, estuve despierto toda la noche o trasnoché. Bueno, en hebreo hay una palabra que no tiene sentido cuando se le aplica a Dios, pero los traductores la usaron para acercarse lo más posible a lo que Dios experimentó, y eso se conoce como lenguaje antropomórfico. Y el lenguaje antropomórfico es atribuirle cualidades humanas a Dios para que nosotros lo entendamos. Como vemos en la Biblia que dice la mano de Dios o la diestra de Dios, la mano derecha de Dios. ¿Dios tiene mano? No. O vemos en el relato de Babel, de la torre de Babel, que dice que Dios descendió a ver a los hombres. Ahora, ¿Dios tenía necesidad de descender? No, Él es omnipresente, Él está en todo lugar. Nosotros vivimos en Él. Y otra frase es, el ojo de Dios recorre la tierra. ¿El ojo de Dios necesita recorrer la tierra? No, Él está en todo lugar. Ahora, nosotros, mis hermanos, usamos el lenguaje antropomórfico y no nos damos cuenta muchas veces. ¿Qué decimos en la mañana? Mi esposa me estaba diciendo en la mañana, mira, está saliendo el sol. Ahora, ¿el sol sale? No, pero ¿qué entiendes cuando te digo está saliendo el sol? Está amaneciendo. Ahora, ¿cómo se diría científicamente que está amaneciendo? ¿Cómo lo diría científicamente que está amaneciendo? Sin decir, el sol está saliendo. La Tierra está rotando alrededor del sol y ese movimiento se llama rotación o traslación. Rotación creo que se llama. Pero imagina tantos ejemplos que tenías que poner o tantas palabras que tendrías que decir para que está amaneciendo. Entonces dicen, no, el sol nace y el sol se oculta. Entonces, mi hermano, la palabra que los traductores usaron aquí es arrepentirse. Nosotros usamos el lenguaje antropomórfico y no nos damos cuenta, y esto es lo mismo que se usa en la Biblia. Ahora, la palabra arrepentirse en hebreo es nakhan, que significa suspirar, respirar fuertemente, lamentar, compadecerse. En griego, los que están escribiendo, arrepentirse es nakhan, que significa suspirar, respirar fuertemente, lamentar, compadecerse. En griego, arrepentirse es metanoia. Ya la conocemos, que es cambio de mente. Ahora veamos el ejemplo en la Biblia, en Génesis 6, 5 al 7. Génesis capítulo 6, versículos 5 al 7, Reina Valera dice, lo vamos a leer en dos versiones, Reina Valera, y NBI. 6, 5 al 7. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo,
pues me arrepiento de haberlos hecho. Ahora, la Reina Valera traduce mal la palabra Nakhan aquí, mis hermanos. Para nosotros, arrepentirse significa que alguien cambió, que ya no es la misma persona y que ahora tiene nueva información, por eso decidió cambiar y reconoce que cometió un error. Mira lo que lo define el diccionario del español. La palabra arrepentirse dice que es como el pesar de una persona. Arrepentirse es el pesar que una persona siente por algo que ha hecho, dicho o dejado de hacer. Quien se arrepiente cambia de opinión o deja de ser consecuente con un determinado compromiso. Ahora, los traductores escogieron esta palabra para transmitir la idea del arrepentimiento. ¿Qué pasa cuando te arrepientes? Te dueles o te duele lo que hiciste o te lamentas. Eso es lo que el traductor quiso entender. Veamos cómo la NBI sí lo traduce correctamente. Dice, al ver el Señor la maldad del ser humano en la tierra era muy grande y que toda inclinación de su corazón tendía siempre hacia el mal. Lamentó haber hecho al ser humano en la tierra y le dolió en el corazón. Entonces el Señor dijo, voy a borrar de la superficie de la tierra al ser humano que he creado y haré lo mismo con los animales, los reptiles y las aves del cielo. Porque dice, me duele haberlos hecho. Vemos cómo la NBI sí traduce correctamente la idea. Lo que experimentó Dios según el original Nakhan fue esto. Me duele mucho haberlos creado porque han decidido hacer el mal. No es que Él se arrepintió, que cometió un error. Lo que Dios sintió, mis hermanos, fue una pena por el sufrimiento del ser humano. O sea, Él sintió compasión por la desgracia humana. No es lo mismo, no es que Él dijo que Él cometió un error haberlos creado. Claro que no, mis hermanos, Él no comete errores. Él es omnisciente, Él sabía que la humanidad iba a pecar desde el principio y que el Hijo de Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo para ser sacrificado. Primera de Pedro 1, 19, 20. Sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ¿qué dice? Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Ahora, mis hermanos, Dios planificó todo esto desde el principio, por eso Él es Dios, por eso es que Él merece nuestra adoración. Ahora, con esta pequeña introducción, entremos al mensaje. Necesitaba poner las bases, mis hermanos, para que entendamos estos siguientes pasajes y logremos comprender la inmutabilidad de Dios. Veamos 3 ejemplos donde Dios aparentemente cambia. Hay muchos más ejemplos, mis hermanos, pero decidí traer estos 3 nada más por motivo de tiempo. Vaya conmigo a 2 de Reyes 20, 1 al 6. 2 de Reyes, capítulo 20, 1 al 6. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1 al 6. Vamos a leer la historia del rey Ezequías. El rey Ezequías fue un rey, mis hermanos. Segunda de Reyes 20, 1 al 6. Fue un rey de uno de los pocos reyes buenos de Israel. No digo bueno en sentido concreto, sino de que hizo lo que agradaba a Dios. Dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas y he aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo
y por amor a David mi siervo. Este pasaje es uno de esos textos que pareciera decir que Dios cambia. Ahora estudiémoslo con más detenimiento para ver qué es lo que en realidad dice. Dice que el texto que Ezequías enfermó de muerte y dice que Dios le dijo por medio del profeta Isaías: ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Ahora pregunta, si estuvieras enfermo y Dios te dijera estas mismas palabras, ¿qué entenderías? Que ya te vas a morir, ¿correcto? Que a lo mejor te quedan unos cuantos días, tal vez 2 días, 5 horas, 4 horas, 10 segundos. Ya estamos entendiendo, mira. Dios le revela, mis hermanos, parte de su plan a Ezequías. ¿Por qué digo que es parte? Porque no le dijo cuándo se iba a morir. ¿O si lo vemos en el texto? No le dijo cuándo se iba a morir. Solo le dijo que se iba a morir. Ahora, aquí es cuando mal interpretamos la escritura, porque pensamos que Dios puede cambiar de planes si nosotros oramos de cierta forma. Veamos a Ezequías orando y diciendo: te ruego, oh Jehová, dice, esta es la oración, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Ahora Ezequías probablemente, mis hermanos, está pensando en este texto, Deuteronomio 4:40. Esta es una ordenanza de Dios a los israelitas y dice: y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Ahora Ezequías era relativamente joven cuando enfermó. Ahorita vamos a ver su edad y por qué es importante. Ezequías, mis hermanos, al verse cerca de la muerte, siendo joven y sin tener un heredero y siendo del linaje de David, está apelando a esta promesa de Dios. Y le dice: Señor, yo he guardado tus mandamientos y tú dijiste que si guardamos tus mandamientos prolongarás nuestra vida. Deuteronomio 4:40. Así que Ezequías está orando, mis hermanos, en base a esa promesa, pero lo está haciendo incorrectamente. Él quiere que Dios le dé vida basándose en su propia justicia. ¿Y podemos obtener algo en nuestra propia justicia? No. Veamos, mis hermanos, que la razón por la que Dios le responde no es por su oración, ni porque lloró, ni porque clamó, ni porque se puso en ayuno, sino porque Dios es inmutable. Segunda de Reyes 26 dice: y añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Dios le dice: yo te sanaré por amor a mí mismo, porque soy inmutable, y no por tu justicia propia. Y también dice: por amor a David mi siervo, refiriéndose, mis hermanos, a que Dios le había hecho una promesa a David, y como Dios es inmutable, Ezequías no se podía morir. Ahorita vamos a ver, mis hermanos, cuál es esa promesa. Ahora volvamos a la pregunta otra vez. Si Dios te dijera que arreglaras tu casa porque vas a morir, ¿qué harías? ¿Qué cambios harías en tu vida si Dios te dijera que vas a morir? Si eres cristiano y sabes que estás viviendo o estamos viviendo una vida desordenada y Dios te dijera: arregla tu casa porque te vas a morir, viviríamos más en santidad, ¿correcto? Seríamos un ejemplo para nuestra familia. Bueno, eso es lo que Dios está causando en Ezequías, que cambie su estilo de vida. Porque Ezequías tenía un problema, mis hermanos, y es que era orgulloso, aunque él no lo sabía. Dice que Dios permitió que pasara esto para que él conociera lo que había en su corazón. Y un poco de contexto posterior es que esto fue lo que hizo Ezequías después de que Dios lo sanó. Dice que vinieron unos mensajeros del rey de Babilonia a felicitarlo supuestamente, y dice que porque Dios lo había sanado, y dice que estos eran enemigos de Ezequías. Y dice que el texto que Ezequías le mostró todos los tesoros que él tenía en su hogar, en su palacio, dice, sin dejar ninguno de ellos sin mostrarle. ¿Qué pasó con esto? Encendió la avaricia o lo que ellos querían los mensajeros del rey de Babilonia, y por eso dice Isaías lo reprendió después y le dijo que por haber hecho eso, el rey de Babilonia se llevaría a sus hijos cautivos. Segunda de Crónicas 32, 24, 26. Vemos eso que les acabo de decir.
En aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte y oró a Jehová, quien le respondió y le dio una señal. ¿Cuál es la señal? 3 días después vas a subir al templo. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho, sino que se enalteció su corazón y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén. ¿Cuál fue la ira? De que Dios los iba a entregar a los babilónicos, a los babilonios. Pero dice, vemos otra vez a Ezequías, después de haberse enaltecido su corazón, se humilló él y sus moradores de Jerusalén y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequías. O sea, el reino de Judá fue cautivo después de que Ezequías murió. Vemos, mis hermanos, que aunque Dios le demuestra misericordia al ser humano, no correspondemos muchas veces a ese favor. Ahora, regresemos al texto. Dice que Dios le añadió 15 años más de vida, ¿verdad? Pregunta, ¿cambió Dios porque Ezequías oró? ¿Sí o no? Claro que no. Ya vimos que Dios no cambia de opinión o planes. Entonces, ¿cómo explicamos el aparente cambio en Dios? Primero le dice, arregla tu casa porque no vivirás, sino que morirás. Y luego, cuando Ezequías ora, le dice que te voy a dar 15 años más de vida. La respuesta, mi hermano, es que cuando le dice que se va a morir, le está diciendo la verdad. ¿Se murió Ezequías? Sí, pero no le está diciendo cuándo se va a morir. La segunda vez, mi hermano, le está diciendo cuándo se va a morir. ¿Cuándo se va a morir? Después de los 15 años. Esa es la respuesta. Veo, mis hermanos, que Dios muchas veces no nos dice toda su revelación. La revelación de Dios es progresiva. Si tuvieras, mis hermanos, si tú estuvieras en la posición de Ezequías y Dios te dijera que te vas a morir, pensarías que te vas a morir en cualquier momento, ¿correcto? Y si después Dios te dijera que te va a dar 15 años más, en tu perspectiva dirías, Dios me dio más tiempo de vida, ¿correcto? Pero en la perspectiva de Dios, mi hermano, Él sabía cuántos años iba a vivir Ezequías y sabía cuántos años iba a tener cuando enfermara. Veamos, Job 14:15, 14:5, NBI. Los días del hombre ya están determinados. Tú has establecido los meses de su vida. Le has puesto límites que no puede rebasar. Nadie puede aumentar los días de vida por más que ruegue a Dios. Él no va a cambiar. El Dios, mi hermano, que todo lo sabe y ordena todo desde el principio, no puede cambiar por nuestra oración. Al Dios anunciarle que se iba a morir, está llevándolo a Ezequías que arregle su vida. No es que te digan que estás enfermo, de que tienes diabetes o cáncer para que empecemos a hacer ajustes en nuestra vida, ¿correcto? Esto es lo que Dios estaba buscando en Ezequías. Dios no está cambiando, mis hermanos, ni cambió. Ezequías era el que necesitaba cambiar. El Ezequías, antes que se le anunciara que iba a morir, no era el mismo Ezequías después que fue sanado. Ezequías, mis hermanos, conoció la inmutabilidad de Dios y de que Él siempre cumple sus promesas. Ahora, hagamos un poco de matemáticas. ¿A cuánto le gustan las matemáticas? ¿Estamos listos? Ok, Ezequías, mis hermanos, cuando enfermó tenía 39 años y no tenía hijos. ¿Okay? En 2 Reyes 18:2 dice que cuando comenzó a reinar Ezequías era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. ¿Vivió en total cuántos años? 54. 25 más 29 son 54. Ahora, a esos 54, réstale los 15 años que Dios le dio. ¿Cuánto es? 39. Entonces, 39, 54 menos 15 son 39. Entonces, esa era la edad que Ezequías tenía cuando enfermó. Ahora, ¿por qué traigo estos datos? Porque Dios, mi hermano, no cambia de planes. Dios sabía que Ezequías se iba a enfermar que iba a vivir en total 54 años, porque es lo que dice Job. Tú has establecido los meses de su vida y nadie puede pasar ese límite. Y que a la edad de 39 años le iba a llamar la atención para que arreglara su casa. Ahora, cuando Ezequías murió, después de que Dios le diera los 15 años de vida, su hijo Manasés se convirtió en rey
a la edad de 12 años. Esto significa que Manasés nació 3 años después de que Ezequías fue sanado de la enfermedad. Segunda de Reyes 21:1. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Hephzibah. Ahora, ¿y Manasés qué tiene que ver en los planes de Dios? Veamos por qué Ezequías, mi hermano, no puede morir a la edad de 39 años y tenía que tener un heredero. Mateo 1:1 y 10 dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Ezequías y Manasés eran descendientes del rey David. Y la profecía decía, mis hermanos, que Jesús sería descendiente del rey David. Si Ezequías hubiera muerto sin tener heredero, entonces Dios hubiera fallado a la promesa que le hizo a David. ¿Se acuerdan? Por amor a David, mi siervo. Por eso te estoy sanando, por eso te estoy dando vida. Que un descendiente, mis hermanos, un descendiente de David se iba a sentar en el trono, que ese era el Mesías. Pero nadie puede frustrar los planes de Dios, mis hermanos, porque Dios es inmutable. Él no cambia, Él ordenó todo desde el principio y nadie puede frustrar sus planes. Amén. Veamos un segundo ejemplo donde Dios aparentemente cambia. Y es en la historia de Nínive. Ayer en la Santa Cena, mi hermano Miguel estaba explicando y me dice, ¿me permite hablarles ahí? Le dije, sí, hable. Hable acerca del tema este de la historia de Nínive. Y esta historia, mis hermanos, es muy interesante porque el contexto es que Jonás es enviado a predicar a la capital de Siria, quienes eran enemigos de Israel. Estaban amenazando en llevarse los cautivos. Y estos sirios, mis hermanos, o los ninivitas, eran extremadamente crueles. Se dice de que históricamente esta gente, cuando mataban a sus víctimas, dice que les arrancaban el pellejo cuando estaban vivas las personas. Ahora, a estas personas, Dios envía a Jonás que les vaya a predicar. Y dice que pasó algo, los ninivitas obedecieron el mensaje y se arrepintieron. Veamos lo que hicieron. Palabras del rey de Nínive. Jonás 3:7 al 8. Jonás 3:7 al 8. Dice, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino de la rapiña que hay en sus manos. Ahora, la palabra en el original no se lee, en el original, mi hermano, no se lee se convirtieron, sino y se volvieron. Y la palabra que en hebreo aquí es sub o shub, que significa alejarse o retirarse. Entonces la idea es que los ninivitas se alejaron, se retiraron de sus pecados y por eso Dios los perdonó. Jonás 3:10 dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Ahora, aquí arrepentirse no es la misma palabra que se usa para que los ninivitas se arrepintieron. Arrepentirse aquí no es shub, sino que la palabra que Jonás usa para referirse a que Dios se arrepintió es nakhan, que ya la vimos, que es compadecerse o dolerse. Entonces, no es que Dios cambió de opinión, sino que Él se compadeció de ellos. ¿Por qué se compadeció? Porque ellos se alejaron de sus pecados. Si no se hubieran alejado de su pecado, ¿los hubiera perdonado? No. Salmos 7, 11 y 12. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. ¿Y qué pasa, dice? ¿O qué va a pasar con el impío? Si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo hará y lo ha preparado. Ahora, mis hermanos, les voy a dar un ejemplo. Salmos 7, 11 y 12. Salmos 7, 11 y 12. Y les voy a dar un ejemplo ahora de cómo es que funciona
los atributos. Dios, mis hermanos, dice que sus atributos son todos, Dios es el mismo, mis hermanos, en sus atributos, y sus atributos están en el mismo sentido, al mismo tiempo, ¿correcto? Dios no cambia. Y si pueden ver ahora, que en un ejemplo que les estoy dando es de que los atributos de Dios, o Dios está mostrando sus atributos en el mismo sentido, ¿correcto? Ahora imagínate, estos son los ninivitas. Dice Salmo 7, 11 y 12, dice que Dios está airado contra el impío todos los días, ¿correcto? Si está airado, ¿qué es lo que está pasando con los impíos? Están recibiendo la ira de Dios, o van a recibir la ira de Dios. Ahora, ¿qué es lo que hicieron los ninivitas? Se alejaron de su pecado. Y como los atributos de Dios están al mismo tiempo, en el mismo sentido, está pasando aquí el amor de Dios. ¿Qué es lo que recibieron los ninivitas, perdón? El perdón de Dios. Ahora, ¿Dios cambió o quiénes cambiaron? Ellos se alejaron donde estaban recibiendo o iban a recibir la ira de Dios. Y ahora están recibiendo el amor de Dios. Dios, mis hermanos, estaba airado con los ninivitas, pero Él los perdonó porque ellos cambiaron, no es que Dios cambió. Dios no cambia, mis hermanos, Él es inmutable en sus atributos. Así que los que cambiaron fueron ellos y no Él. Cuando Jonás, mis hermanos, predicó en Nínive, la ciudad dice que se arrepintió y Dios misericordiosamente tuvo piedad de ella y los perdonó. Pero unos 150 años más tarde, Nínive se había olvidado de su avivamiento que habían tenido, y el profeta Nahum, mis hermanos, si leen el libro de Nahum, él profetizó la destrucción de Nínive. ¿Por qué? Porque esa generación de Nahum no se arrepintió como lo hizo la generación de Jonás. Y ya que Dios, mis hermanos, no cambia, Él tuvo que aplicar su ira, que es otro de sus atributos que lo vamos a ver, con el que no se quería arrepentir, y su amor con los que sí se arrepintieron. Veamos el último ejemplo. Éxodo 32, 9 al 14. Éxodo 32, 9 al 14. Contexto aquí, mis hermanos, es el becerro de oro. Los israelitas están esperando a Moisés. Moisés está en la montaña y ha pasado 40 días y 40 noches de que no regresa. Y los israelitas le piden a Dios, le piden a Aarón, que les haga dioses, que los guíen. Porque este Moisés dice, no sé qué le ha pasado. Éxodo 32, 9 al 14. Y Aarón, mis hermanos, les construyó un becerro de oro. Dice Éxodo 39, 9 al 14. Dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz. Ahora pues, déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Vemos otra vez la palabra arrepentirse. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, de tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y les has dicho: yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. La NBI, ese mismo pasaje: ya me he dado cuenta de que este es un pueblo terco, añadió el Señor dirigiéndose a Moisés. Tú no te metas, yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir, pero de ti haré una gran nación. Moisés buscó el favor del Señor, su Dios, y le suplicó: Señor, ¿por qué ha de encenderse tu ira contra este pueblo tuyo, que sacaste de Egipto con gran poder y con mano poderosa? ¿Por qué dar pie a que los egipcios digan que nos sacaste de su país con la intención de matarnos en las montañas y borrarnos de la faz de la tierra? Calma el ardor de tu ira, aplácate y no traigas sobre tu pueblo esa desgracia.
Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel. Tú mismo prometiste que harías a sus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. Tú prometiste que darías a sus descendientes toda esta tierra como su herencia eterna. Entonces dice que el Señor se calmó y desistió de hacer a su pueblo el daño que había sentenciado. Ahora, en este pasaje, mis hermanos, es el que vemos otra vez que aparentemente Dios cambia. Y esta vez pareciera de que Moisés lo regaña, ¿correcto? ¿Lo vieron? Y Dios se calma y no destruye a los israelitas. Pero estudiemos el pasaje para ver qué es lo que en realidad dice. Vemos, mis hermanos, que los israelitas hicieron enojar tanto a Dios por el grave pecado que cometieron al hacer el becerro de oro y adorarlo. Dios les había dado ya la ley, los 10 mandamientos. Dice, no te postrarás ante ninguna imagen, no harás ninguna imagen y te postrarás. Y vemos, mis hermanos, que en la Reina Valera dice, déjame que encienda mi ira en ellos y los consuma. La NBI dice, tú no te metas, yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir. Ahora, ¿qué nos transmite ese texto? Vemos como una acción, como que Dios está tan enojado, mis hermanos, que está fuera de control y le dice a Moisés, tú no te metas y déjame destruirlos. Pero lo mismo, mis hermanos, que Dios hizo con Ezequías está haciendo con Moisés. Dios quiere que Moisés lo conozca de una forma más íntima. ¿Se acuerdan que en el capítulo 33, un capítulo más adelante, Moisés se atreve a pedirle a Dios que le muestre su gloria? Y la razón que lo hace, mi hermano, es porque dice, he encontrado gracia a tus ojos. Si he encontrado gracia a tus ojos, muéstrame tu gloria. Y Dios, mis hermanos, le reveló su carácter cuando le dijo en el capítulo 34, 6, dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande misericordia y verdad. Con este evento de intercesión por los israelitas, Moisés logró conocer más a Dios y conoció su inmutabilidad de una manera más profunda. Entonces, regresando a nuestro texto, dice que Dios está airado contra el pueblo y Moisés ora. Versículo 12 dice, Reina Valera, ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo, para mal los sacó, para matarlos en los montes y para raerlos de sobre la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete del mal contra tu pueblo. Voy a leer las dos versiones para que veamos los detalles. NBI, mismo versículo. ¿Por qué dar pie a los egipcios? ¿Por qué dar pie a que los egipcios digan que nos sacaste de su país con la intención de matarnos en las montañas y borrarnos de la faz de la tierra? Calma el ardor de tu ira, aplácate y no traigas sobre tu pueblo esa desgracia. Ahora, mi hermano, si leemos este texto así como está, parecería que Moisés está regañando a Dios. Y le está haciendo saber, piénsalo bien, Señor, esto que estás haciendo no es correcto. ¿Sí? Y luego como que Moisés, mi hermano, hace entrar en razón a Dios y le dice que no los destruya y Dios no los destruye. Imagínate que cuando estás a punto de castigar a tu hijo, que estás bien enojado con tu hijo te diga, cálmate, ya papá, aplácate de tu ira. ¿Qué harías? Por esa razón, exactamente, mis hermanos, esta no es la razón, mis hermanos, en la que Moisés se está refiriendo a Dios. Sería algo muy irrespetuoso, pero las traducciones, mis hermanos, lo hacen ver como que Moisés está dándole consejos a Dios, como si Dios no supiera. Versículo 14, Reina Valera, veamos. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. NBI, el Señor se calmó y desistió de hacer a su pueblo el daño que había sentenciado. Ahora, ¿por qué Dios no los destruyó? Porque Él no cambia. ¿Se acuerdan? Malaquías 3:6, posteriormente Dios les dijo, porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Lo soportó por 40 años en el desierto y todavía después, cuando estaba en la tierra prometida, lo seguía soportando. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Ahora, me salté varios versículos en este texto a propósito, pero veamos cómo en realidad Moisés ora. Dice que Moisés buscó el favor del Señor su Dios y le suplicó. Ahora, la palabra que Moisés usa, quien fue el que escribió Éxodo, para referirse a que él oró en la Reina Valera y en la NBI que dice él suplicó, es kajalá o jalá, que significa afligido
o débil. Entonces, en el original dice que él se afligió, o sea, Moisés se afligió y suplicó a Dios por misericordia para su pueblo. No le está regañando, mis hermanos, ni demandándole nada a Dios. Está rogándole, está suplicándole. Y veamos lo que dice el texto. Dice, Señor, ¿por qué ha de encenderse tu ira contra este pueblo tuyo, que sacaste de Egipto con gran poder, con mano poderosa? ¿Por qué dar pie a que los egipcios digan que nos sacaste de su país con la intención de matarnos en las montañas y borrarnos de la faz de la tierra? Calma el ardor de tu ira, aplácate y no traigas sobre tu pueblo esa desgracia. Ahora Moisés está apelando, mis hermanos, al carácter de Dios. Y le dice, Señor, si tú descargas tu ira sobre tu pueblo que tú sacaste de Egipto, ¿qué van a pensar los egipcios de ti? Ve que la intención no es qué van a pensar los egipcios de nosotros, sino quién es el que va a salir perjudicado si Dios hace eso. Dios. Señor, le dice Moisés, si tú haces esto, tu nombre y carácter de Dios misericordioso y paciente, lento para la ira, ¿se acuerda que lo leímos? Y grande en misericordia, será blasfemado por tus enemigos los egipcios. Y dirán, para mal los sacó, para matarlos en las montañas. Moisés dice, mis hermanos, Señor, no permitas que tu nombre sea blasfemado de esa manera. Y luego vemos que Moisés apeló al atributo de la inmutabilidad de Dios, a las promesas que él le hizo a los patriarcas. Dice, acuérdate de tus siervos Abraham, no que Dios se había olvidado, sino que la forma como Moisés le está orando o acercándose a él o suplicándole. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel. Tú mismo prometiste que harías a sus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. La Reina Valera dice que él prometió, él juró por sí mismo, por Dios mismo. Entonces, si Dios incumple su promesa, él quedaría mal. Dice, tú prometiste que darías a sus descendientes toda esta tierra como su herencia eterna. En otras palabras, Moisés le dice a Dios, Señor, si tú los destruyes, tu atributo de inmutabilidad quedará manchado porque cambiaste. Tu atributo de la omnipotencia quedará manchado porque no pudiste cumplir tus promesas que le hiciste a los patriarcas. Señor, si no permitas que tu nombre y tu carácter sean manchados. Versículo 14, la NBI dice, entonces el Señor se calmó y desistió de hacer a su pueblo el daño que había sentenciado. La Reina Valera, entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo. Y aquí está otra vez la palabra nakhan. El Señor se arrepintió, le dolió, el Señor se compadeció de su pueblo. ¿Por qué? ¿Porque Moisés lo convenció? No, por amor de su nombre. Porque de este pueblo, mis hermanos, iba a venir nuestro Señor Jesucristo. Y porque Él no cambia, mis hermanos, por su inmutabilidad, Dios no lo destruyó. Y por su inmutabilidad, mis hermanos, tú y yo estamos aquí reunidos. Porque Él no cambia, mis hermanos, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Y uno de los versículos favoritos míos es Lamentaciones 3, 22, 24, que dice que por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, que porque nunca decayeron sus misericordias, sino que son nuevas cada mañana. Dice, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Ahora, mis hermanos, ¿qué implicaciones hay para nuestras vidas que Dios sea inmutable? Porque de nada nos sirve que tengamos el conocimiento de que Dios no es inmutable, de que Dios no cambia, si no hay algo que podemos aplicar a nuestras vidas. Si eres hijo de Dios, mis hermanos, la inmutabilidad de Dios es algo lo mejor que te puede haber pasado. ¿Por qué? Porque estás seguro en Cristo. Efesios 1, 3, 4. Efesios 1, 3, 4. Y ya estamos terminando, hermanos. Y ahora sí, de verdad, estamos terminando. Un pastor decía de que dos cosas que los pastores dicen y los doctores mienten en dos cosas. Una es que el doctor le dice no te va a doler cuando le van a sacar la muela, y la otra es que el pastor dice ya estamos terminando y falta como 40 minutos todavía. Pero nada, sí, de verdad estamos terminando. Efesios 1, 3 al 4. Si eres hijo de Dios, mis hermanos, estás seguro. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos
bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Si Dios, mis hermanos, es inmutable y te escogió, jamás te vas a perder. ¿Por qué? Porque Él no cambia. Filipenses 1:6 dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Significa que si soy salvo puedo hacer lo que yo quiera? Claro que no. Lo leímos en Efesios, mis hermanos. Dice que Dios nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para una meta. ¿Cuál es la meta? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. No solo fuiste predestinado para salvación, sino que fuiste predestinado también para parecerte a Jesús. Si no vivo en santidad, mis hermanos, significa que no he sido salvado. Y la otra implicación, si no eres hijo, es mucho más terrible. Porque Dios, mis hermanos, un día derramará su atributo de la ira sobre todos aquellos que no se arrepientan. Y como Él es inmutable y su ira no puede cambiar, Él tampoco cambiará. Apocalipsis 6:17. Apocalipsis 6:17 dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá estar en pie? Hechos 17:30-31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Por qué? Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Y aquí está la oferta de parte de Dios. Apocalipsis 22:17 dice, y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga, como cantamos. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y por último, mis hermanos, Hebreos 13:8, que cierra, mis hermanos, con acerca de que Dios es inmutable, de que Él no cambia, que Él es el mismo. Dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Si Él es inmutable, mis hermanos, si nos dio misericordia y nos dio salvación, nuestra salvación está segura en Él, pero si no te has arrepentido de tus pecados, llevarás la ira de Dios. Pero el día es ahora, mis hermanos, el tiempo designado es ahora, dice la palabra de Dios. Y así, mis hermanos, al único Dios inmutable que no cambia, al Rey de reyes y Señor de señores, a Él sea la gloria, el poder y la sabiduría por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu amor y tu inmensa misericordia para con nosotros. Gracias porque tú eres el Dios inmutable que no cambia. Y, Señor, gracias te damos porque tú no cambias, a pesar de que muchas veces te lo pedimos. Porque tus planes, como dice tu palabra, mis pensamientos son más grandes que los vuestros. Así como el cielo y la tierra, mis pensamientos son más altos que los de ustedes y mis caminos más que los de ustedes. Señor, lo mejor que nos haya pasado es de que tú gobiernes sobre nosotros y de que tú no cambies, porque estamos seguros en ti. Gracias por tu palabra, Señor, y te rogamos que tu Espíritu Santo aplique esta palabra, Señor, a nuestros hermanos, a cada uno de nosotros, primeramente a mí, Señor, y después a ellos, porque yo necesito ser cambiado, porque yo necesito, Señor, ser transformado, porque muchas veces te pedimos, te oramos, Señor, y queremos torcer tu brazo, pero ayúdanos a respetarte en tus atributos, a orar pensando en tus atributos, pensando de que tú eres un Dios de que no necesita de nosotros, que eres un Dios autoexistente y autosuficiente, y que eres un Dios inmutable, que no cambias porque nosotros te lo pidamos, y que solo nos vas a dar todo aquello que es bueno para nosotros, porque tú eres un Padre bueno. Y ayúdanos a confiar, ayúdanos a cambiar nuestra forma de orar, Señor, y decir que se haga tu voluntad y no la nuestra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a
a entrar a los 15 minutos de preguntas y respuestas, mis hermanos. Y si tienen algunas preguntas, pueden levantar su mano y le llegar al micrófono. Y las mismas recomendaciones, no hay derecho de antigüedad. Si puedes hacer tu pregunta y la pregunta que hagas va a beneficiar a otros. Amén. Así que si no hay preguntas, vamos a entrar vamos a ir a la página también y para ser despedidos. Amén. Empieza el tiempo de las preguntas. Sí, los ejemplos que trajo, ya por último, digamos, no es que Dios se arrepintió ni que Moisés le cambió lo que iba a hacer, sino que nada más se los prolongó. Prácticamente esa generación es la que murió en el desierto y no pudo entrar a la tierra prometida. También lo que pasó con Nínive también es esa generación que se arrepintió es la que Dios perdonó, pero como explicó más adelante, 150 años más. 150 años más fueron destruidos, pues. Entonces es como la vida de nosotros también. Lo que merecemos es que nos destruya, pero por Dios, por amor a sí mismo, es que puso a Jesucristo para que tengamos esa esperanza en Cristo Jesús para vida eterna. Y como Él no cambia, la promesa está puesta ahí, y lo único que Él quiere es un corazón contrito, humillado, que dice la palabra que Él no rechaza. Amén. Así es. Amén. Sí, eso es lo que en el contexto, si leen cuando Moisés regresó y tiró las tablas, a ver a los israelitas todos pervertidos ahí en su fiesta, dice que algunos de ellos no quisieron arrepentirse. Dice que Moisés le dijo a los levitas, a cada uno agarre su espada y mate a su compañero, a su familiar, a todo el que no quiera arrepentirse. Y murieron 20,000 israelitas. Entonces, otra de las cosas, como dijo, de que Dios les prolongó nada más el castigo, no los destruyó completamente, pero toda esa generación de 20 años para arriba no entró a la tierra prometida. Y dice Dios que Él no les iba a castigar en ese momento, pero en el día de su castigo, dice, los iba a castigar. Ahora, no todos los que, como hablábamos como nuestro hermano Miguel, no todos los que no entraron a la tierra prometida no es que significa que no fueron salvos, algunos de ellos sí fueron salvos. Tenemos a Moisés, tenemos a Aarón, ellos no entraron, tenemos a Miriam, de los que conocemos, Josué y Caleb son los únicos que salieron de Egipto que entraron a la tierra prometida. Amén. Si no hay más preguntas, hermano, yo tengo un comentario. Okay. Pero si hay preguntas, primero las preguntas. ¿Más preguntas, no? ¿Todo claro? Les voy a hacer preguntas. Okay. No, una cosa que agregar, hermano, que yo creo que esta serie de los atributos de Dios nos va a dar la seguridad que muchos cristianos no tienen. Conocer los atributos de Dios es conocer a Dios. Y estamos viendo en el atributo que predicaste hoy de la inmutabilidad, que es que la confianza que tenemos en un Dios que no cambia. Si vemos en la vida secular, en la vida diaria de toda la humanidad, hay divorcios cuando la gente decía, yo conozco bien a mi pareja. Y al final vemos que se divorcian, quiere decir que cambiaron, no los conocían. Vemos aquí mismo, puede haber gente que ahorita está con nosotros y más adelante puede cambiar y no estar de acuerdo y salirse, irse. Entonces Dios no es así. Amén. Dios no cambia, Dios es lo que es. Y nos tiene que dar una seguridad el conocer a Dios en esta serie de los atributos, porque la mayoría de cristianos tienen miedo de perder su salvación, por ejemplo. Y estamos viendo, como leíste en Efesios, que aquellos que realmente se arrepienten de corazón es porque Dios les dé el arrepentimiento. Y dice que los escogió desde antes de la creación del mundo. Entonces, hay una seguridad porque si Él nos escogió,
La semana pasada aprendíamos que Él es el que nos lleva a su Hijo y que la voluntad de Dios es que el Hijo nos resucite en el día postrero. Amén. O sea, si Dios no cambia y mi arrepentimiento fue genuino, lo que quiere decir que estoy seguro en Dios. Porque Él no va a cambiar y va a decir, no, ya me arrepentí, creo que no. Entonces hay una seguridad y creo que es lo que nos dan los atributos de Dios. Seguridad de quién es Él. Y tenemos que tener la confianza de que no se va a arrepentir. Quiero leer una cita bíblica, hermano, que es Números 23, 19. Y dice la palabra de Dios, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, dice. Habló y no se ejecutará. O sea, lo que Dios dice, amado hermano, se va a cumplir. Amén. ¿Por qué? Porque Él no cambia, ese es el atributo de la inmutabilidad. Y eso, en vez de darme miedo de perder mi salvación, me tiene que dar la seguridad que si mi arrepentimiento fue genuino, un día me va a resucitar y voy a vivir eternamente con mi Señor. Amén. Amén. Seguridad y confianza. Amén. Amén. Is there any questions in the page? No. Okay. ¿No preguntas? Okay. Entonces, hermanos, así vamos a dar por terminado entonces el servicio y vamos a seguir el miércoles con el estudio de números. Y a los amigos, los hermanos que nos ven también, si no tienes dónde colgarte, te invitamos a que nos acompañes. La dirección es 603 Lower Creek Drive. Estamos en Leonor. Y los días de culto son los miércoles a las 7 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana. El Señor les bendiga y estamos despedidos.